Estamos de regreso y como le contábamos, una violenta pelea se registró entre vecinos de Peñaflor después de que una mujer se enfureciera por un cartel, inocente digamos, que decía cuidado niños jugando. Se enfureció, se bajó de su auto para intentar destruirlo y ahí se generó toda esta pelea. Gabriela Segura nos va a contar más. Gaby, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una situación que quedó registrada en varios videos que grabaron los vecinos de este sector de la comuna de Peñaflor, específicamente la calle Adolfo Silva, donde ocurre esta fuerte discusión a raíz de la reacción completamente desmedida de una mujer que llega a estacionarse a esta calle donde habían instalado los mismos vecinos unos letreros que decían cuidado niños jugando. Esta medida fue autogestionada por los mismos residentes del sector por la gran presencia de niños que hay una plaza también cercana y porque los autos circulaban a gran velocidad. Por eso es que para poder evitar cualquier riesgo para los menores es que ellos habían creado estos letreros. En una primera instancia los pusieron en la vereda, luego los ponen en la parte de los estacionamientos y allí es cuando se produce este conflicto con esta vecina que es de algunas calles más lejanas. ¿Qué pasa? Esta mujer pasa por ahí, se encuentra con estos letreros y los saca porque dice que iba a ser dañado su vehículo. Ahí es cuando los vecinos que habían realizado estas pancartas, estos letreros, lo vuelven a instalar nuevamente y ahí comienza a actuar completamente violento por parte de esta mujer. Son gritos, hay un forcejeo por parte de los mismos vecinos con esta mujer que trataba de destruir básicamente este letrero, incluso golpeándolo con unas barandas que estaban en el lugar a muy pocos metros de donde habían niños también jugando. Vamos a ver un ambiente para que ustedes puedan apreciar lo que ocurrió en la comuna de Peñaflor. Sí, ya. Entonces, ya. Mira. Estoy grabando. Sí. Oye, no puedo creer. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Oye. Tranquila. Graba lo que me toque. Oye, ya, Estás basta. provocando. Lo estás provocando. Oye, por favor. Sí, yo también creo. Oye, mira, tienes todos los niños mirándote. Y eso es lo que nosotros queremos proteger. No, nadie. Ya, eso que... Cuidado, oye. Oye, qué mujer. No, te pasaste. Acá lo preocupante es que esta mujer, aparte de este forcejeo que se da con los mismos residentes de esta calle, Adolfo Silva, en la comuna de Peñaflor, es que ella finalmente toma esta estructura y comienza a golpearla en una reja a muy pocos metros de donde habían niños jugando. Es decir, podríamos estar hablando de un hecho aún más grave donde podría haber resultado herido algún menor. Además, de acuerdo a los antecedentes que los mismos vecinos han aportado, no es la primera vez que esta mujer protagoniza un hecho de estas características, sino que también días antes esta misma mujer se había bajado de su auto, había tomado el cartel y lo había tirado en la plaza. Sin embargo, ahora esta situación escaló a algo mucho más grave. Les decía yo que hay vecinos que resultaron afectados por esta situación, dicen haber sido agredidos también por esta mujer que estaba prácticamente descontrolada. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba un vecino. No, ella se baja, ha hecho un garabato y dice esta cuestión porque está aquí, bueno, no dijo cuestión, dijo un garabato, y pesca y lo mueve. Y yo pensé que lo iba a tirar. Lo alcancé a tomar y le dije, no, pues no tienes por qué moverlo, si esto es para que ustedes pasen despacio, para que bajen la velocidad y cuidar a nuestros niños. Yo tengo mi cámara de seguridad, son 8 minutos más o menos que estuvimos discutiendo afuera de la calle. No, nosotros no consultamos a nadie, fue una decisión de los que tenemos hijos. Entonces nosotros pensando en eso, como la municipalidad llevamos 3 años esperando que nos coloquen unos reductores de velocidad, entonces nosotros decidimos hacer esto. No, de los 2 años nunca había pasado nada. No. Mira, nosotros salimos con los niños, colocamos los burritos estos. Claro, yo me quedo aquí, yo vivo aquí mismo, entonces me quedo aquí mirando cuando vienen los autos. Entonces si a alguien le molesta o algo así, me lo tiene que decir, o bien pasa y pasan despacio. Si la idea de esto es reducir la velocidad. Si bloqueáramos el paso, ya llevaríamos 10 o 20 peleas con los vecinos. O sea, Cristian, aprovechemos que estamos acá. Lo que están diciendo los vecinos es esto. Todos esos vehículos pasan todos los días por acá y agarran velocidad. O cuando salen
o cuando entran a sus casas. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos evitar. Y lo que buscamos, más allá de pelear con todos los vecinos, es que vengan de la municipalidad y no ayuden con los lomos de toro. Claro, porque aquí también hay un problema de fondo y que tiene relación con esta inseguridad que sienten los padres de los menores que viven en este sector por la cantidad de vehículos que circulan y que van a altas velocidades. Es por eso que han pedido en varias ocasiones que se instalen reductores de velocidad y desde el municipio de Peñaflor ya su alcalde anunciaba que esto se va a llevar adelante. Se había pedido anteriormente, no se había logrado llevar a cabo, por eso es que ellos habían optado por estos letreros artesanales para lograr de cierta manera controlar el tráfico y disminuir la velocidad de los mismos automóviles que circulaban aquí, al menos de acuerdo a la última información que entrega el municipio. Esto sí se va a realizar, van a instalarse estos popularmente llamados lomos de toro para así también lograr que sea un poco más seguro el entorno y evitar hechos como el que lamentablemente vimos en estas imágenes de este día de furia de una mujer que reacciona de manera bastante violenta al encontrarse con estos letreros. Sí, claro, un control de ira que ahí falta trabajo por hacer, pero afortunadamente, como decía, si es que hay un lomo de toro podría aliviar mucho. Eso va a solucionar y va a evitar que se enfrenten los vecinos. Ojalá que se pueda concretar rápidamente. Gracias, Gaby, que esté muy bien. Buenas tardes. Polémica ha desatado un vecino que asegura haber comprado la mitad de una plaza de su barrio. Este hecho lo mantiene enfrentado con el resto de los residentes del sector y con el municipio también, quienes sostienen que el espacio no pudo haber sido vendido. Este lugar es actualmente conocido como la Plaza de la Discordia. Se mantiene dividida en dos partes, ya que un vecino asegura ser el dueño de la mitad del terreno. Andrés afirma que tiene todos los papeles en regla y que cuando compró lo hizo porque el municipio de Chiguayante le aseguró que efectivamente se trataba de un terreno privado. Esta es la Plaza de la Discordia y es mía. A la mano derecha pertenece a la municipalidad. Los vecinos acusan que es un hecho insólito. Aseguran que en la compra se le identificó como un terreno baldío a la plaza que los ha acompañado por años. En bienes raíces sale como sitio eriazo, que el joven lo inscribió como sitio eriazo y eso nunca ha sido. Porque esta cuestión siempre ha sido plaza, siempre. Jamás ha sido un sitio eriazo. Parte sentimental de nosotros porque mi papá la construyó. Mi papá puso los columpios, allá está la carreta, cuando la población se estaba formando la de allá, traían las piedrecitas. Desde el municipio denuncian que la compra no es legal y están a la espera de que la justicia resuelva el caso. Un bien nacional de uso público y respecto del cual existe un particular que afirma tener derechos sobre la misma, cuestión que debe ser resuelta por un tribunal de justicia, y nosotros nos encontramos a la espera del fallo de la Corte Suprema que, a propósito de un recurso de protección que nosotros interpusimos el año pasado para evitar precisamente que él o cualquier otra persona ejerciera acciones de posesión o uso respecto de la plaza. Sin embargo, el comprador del terreno indica que todo está en orden y ahora es él quien presentó dos acciones judiciales, una acción de precario y una querella por daños calificados. Busca que se reconozca el derecho de mi representado, el hecho de ser propietario, y la otra se interpone en contra de 3 funcionarios de la Municipalidad de Chiguayante, quienes una vez que mi representado cerca el terreno, su terreno, y destruyen este cerco, ¿cierto? Lo rompen, lo destruyen y se lo llevan. Una situación similar se registra en Antofagasta. Un vecino enrejó las máquinas de ejercicios públicas, por lo que el resto de los residentes ya no pueden ocuparlas. Hoy denuncian que ya van 2 años desde que esto ocurrió y que no han recibido ninguna solución. Estructuras metálicas obstaculizando las máquinas de ejercicio. Soldó y no dejó ni una puerta, nada, entonces no podemos entrar a hacer ejercicio. Yo hice la denuncia ciudadana de la municipalidad, mandé video y mandé fotos para que vinieran a ver y que vinieran a limpiar y para nosotros mantener. El vecino denunciado dice haberlo hecho para resguardar materiales que ayudarían a construir una cancha para los vecinos, pero eso nunca pasó. Tomé la decisión, lo digo yo porque yo tomé la decisión, me hago responsable de eso, de enrejar eso, ya, para poder guardar cosas ahí. Estaban haciendo daño y eso se juntaba para que las personas vinieran y solamente les sirviera como de tomar cerveza. Disputas de terrenos vecinales que siguen generando debate. En el caso de los vecinos de Chiguayante deberán esperar la resolución final de la Corte Suprema para saber quién finalmente es el dueño de la plaza.